Me repite la pregunta, Jordi. Con respecto a la estructura del informe, en sí, ¿cómo iría? ¿Qué Ajá, pediría? pues mire, ve, como si se fijaron, hay, si no me equivoco, son 7 secciones, ¿te parece? Vamos a ver, vamos a revisar. Ya les voy a compartir pantalla. Son 8 secciones. Son 9 ejercicios. Pensé que eran 8. Y ahorita les comparto. Están viendo mi pantalla, ¿verdad? Sí, Entonces, el detalle está así. Hay 8 secciones, 9 problemas. Lo voy a dejar en 3, está bien. Escogen 3. Por esta ocasión lo voy a bajar a 1. Yo estaba puesto que tenían que explicar 4. ¿Va? Expliquen 3, pero por ejemplo, de estos dos, uno. Ustedes escogen la sección que quieran. No hay una restricción. La única restricción es que es uno por sección. Cogen 3. Ellos son los que van a grabar el video con la estructura de lo que van a presentar, que se le llama informe final. Al inicio, una portada, lo usual, ¿verdad? Pero luego, en el desarrollo, por ejemplo, la 1.1, la 1.1 es longitud de curva. Entonces, ¿qué necesitan de longitud de curva? Coloquen lo más importante, lo que necesiten. Y luego hacen los ejercicios. Bueno, el ejercicio. Luego, 1.2, creo que es área de sólido en revolución. ¿Qué necesita? Necesita tal cosa, tales fórmulas y hacen los 2 ejercicios. Siguiente, lo mismo. Siguiente, lo mismo. Y así sucesivamente. Esta es integración numérica. Buscan las fórmulas que el libro detalla de integración numérica y hacen el ejercicio. Eso. Los temas que aparecen para posterior investigación son las secciones 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Si se fija, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esas son. Esta sección 1.1 corresponde a longitud de curva. Sección 1.2, área de superficie de revolución. Sección 1.3, trabajo y fuerza de fluidos. Sección 1.4, momentos y centros de masa. Sección 1.5, integración numérica. Sección 2.1, multiplicadores de Lagrange. Sección 2.2, momentos y centros de masa usando integración múltiple. Y sección 2.3, sustitución en integrales múltiples. Eso para el compañero que me preguntó, que es Johan Rodríguez. Estos son los temas, estas son las secciones. Debí numerarlo, ¿verdad? Debí colocar, voy a mejorar eso. Debí colocar aquí corresponde cada una de las secciones para que estén ubicados, pero igual, al buscar, por ejemplo, el ejercicio con la página, ustedes caen en la sección. Estoy usando el de la 12 edición, ¿verdad? El que todos tenemos. Ese fue el que revisé, no usé el de la 13 que nos compartió Oscar. Aquí voy a cambiar esto, voy a tratar de numerarlos de esa manera. Este, yo mejoro esa parte. Y la entrega es así: entonces, 6 de informe, 6 de informe, un avance que queda para la fecha que sale por acá, que su compañero me dijo que es aquí, 27. 27, dentro de 2 semanas. 27, 28, ¿verdad? Voy a colocar 2 días, 2 semanas. La entrega final, aquí. Igual, siempre hay un margencito porque recuerden que la entrega de calificaciones está por estos días de por acá, ¿verdad? Creo que si no me equivoco, si cierro el 10, cierro aquí
La entrega de calificaciones creo que es 13, 14, 15. No recuerdo. En la calendarización sale. Vamos a buscar la calendarización. El 15 sale la entrega de notas. Ah, bueno. Sí, el último día. 13, 14, 15, sí, estamos bien. Entonces, incluso esa entrega del informe final la puedo dejar hasta para este día, para darles más tiempo. Este. Yo voy a hacer los cambios. Listo. No sé si hay algo más que consultar del informe y del proyecto. Muy Casi no le... solamente la portada, no sé, en una introducción para que siempre lleve algo que quiera. Jordi, no le escuché nada porque se me cayó la señal. Lo que le decía, que entonces, así como para generalizar con el informe, no sé si diría así la palabra, Ujú. bueno, podría ser entonces la portada, una introducción No es como necesaria la cualquier otro informe introducción. normal, No, no es necesaria introducción. entonces al Directamente final uno con la arranca. portada, Portada, arrancan portada, con lo que necesitan de del primer tema, luego ejercicio, luego con lo que necesitan del segundo tema, ejercicio, con lo que necesitan del tercer tema, ejercicio, con lo que necesitan del cuarto tema, ejercicio y así. y si al final sin hacer ni conclusiones ni nada, entonces solo haría No, la portada no, y todo el desarrollo. correcto. Es que no va a concluir nada, pues prácticamente no concluye. Concluimos en que tuvo perro el periodo. Así. Hubo yuca la onda. Permítame. De los límites, sí. Solamente nosotros verificamos cuando el límite no existe. Eso es lo crucial. Demostrar que el límite no existe. Y por ejemplo, en el caso que, no, que hizo un ejercicio al final, que era un ejercicio que le aplicaba una y otra, y siempre el límite quedaba igual en ambas trayectorias. Excepto en una particular. Exacto. Entonces, cuando daba igual, ahí hacíamos como en series, que decíamos que no concluye y teníamos que seguir buscando. Correcto, correcto. Exactamente eso. Sí, que voy a seguir buscando ahora. Ujú. ¿Alguien más que tenga alguna duda? Lick, yo con una que hizo de mostrar que es con derivadas parciales e implícitas, si quiere le envío el ejercicio. Pero creo, ajá, pero ¿qué pasa con el problema? No está lo suficientemente claro. Sí le entendí todas las derivadas y todo lo que hizo, pero algunas partes no entendí que por qué lo hizo por qué derivó ahí. Pues es que aplica como, es que es bien raro el problema. Es uno de Laplace. Mándemelo. Yo de ese tengo uno similar, pero es cuando de ese mismo que dice de Laplace, en el que hace un sistema de ecuaciones en una parte que no
o sea, todavía no logro captar por qué o por qué usaba el sistema de ecuaciones. Ahí es solamente otro camino, nada más. Es para despejar unas derivadas parciales, si no me equivoco. Sí, en el que le pedían despejar F respecto a Y, creo que era. Y que usaba el sistema de ecuaciones. Ya le envié el Ahorita lo vamos a revisar. Pero eso no tiene nada que ver con implícita. no, ese era, ¿cómo se Es de llama? regla, ese es de regla de la cadena nada más. Cadena y, ¿cómo dijo usted? Criterios de, no me acuerdo, no. No hay solo regla de la cadena y ahí no hay más. Derivadas parciales y regla de la cadena en ese. Específicamente, ¿dónde es la duda? Cuando ahí primero saca de cuáles variables dependen, ¿va? Sí, que ese es Después el diagrama de árbol. ajá, después deriva una vez con respecto a X y una con respecto a Y, ¿va? Y después hace la segunda derivada respecto a X, de W respecto a X, o sea que hace WXX, y después lo que le da de derivar WXX lo vuelve a, como que lo inserta en la primera fórmula que tenía del diagrama de árbol, pero esta vez en vez de poner la W, pone F de U. Yo le entiendo cómo deriva y todo, pero lo que no entiendo es por qué lo hace. Por reemplazo nada más. No, sí, pero como, sí, entiendo el reemplazo y todo, pero así como para entenderle bien que por qué lo hace, eso es lo que no me queda claro. Bueno, voy a intentar. No sé, sinceramente no logro captar su pregunta, pero ahí tengo W o U, ¿verdad? O F. Cualquiera de las dos es la misma cosa porque esto hace referencia a la función, esto hace referencia a la variable dependiente, nada más. Esta depende de U y de B y esta depende de X y, esta depende de X y. Yo quiero calcular las derivadas respecto a X y respecto a Y de segundo orden. Para eso calculo W respecto a X, que es lo mismo que F respecto a X. Es lo mismo. F respecto a X sería derivada parcial de F respecto a U o de W respecto a U por la derivada de U respecto a X, más la derivada parcial de F respecto a B por la derivada de B respecto a X. Y lo mismo hago con WY, que es FY, y aquí es la misma estructura, lo único que aquí y aquí Y. Entonces, esta primera me queda U respecto a X de la expresión tengo que U es X cuadrado menos Y cuadrado entre 2 y B es XY. Así es la cosa, ¿no? Philip, Entonces, U respecto a X es X. Y aquí me queda FU más B respecto a X es Y. FB, como no sé quién es F, queda expresada. Aquí la misma historia. U respecto de Y es menos Y. FU más B respecto a Y es X. FB. Y cuando quiero calcular la segunda respecto a X de Y, perdón, la segunda respecto a X de W
es lo mismo que la segunda respecto a X de esta. Pero al final esto es la derivada respecto a X de lo que ya calculé aquí, o sea, de esto. Aquí tengo producto y esta es una constante y va a salir. Entonces tengo FU más X por la derivada respecto a X de FU más Y por la derivada respecto a X de FB. En este caso, a esta, como es una derivada parcial de f respecto de la variable u, estoy aquí. Le aplico otra vez la regla de la cadena bajo esta estructura, cambiando la f por fu. Y lo mismo para esta. Entonces, fu más x por prácticamente tengo esto, solo que y para no copiarlo dos veces, aquí voy a colocar fu y aquí fb. Entonces, esto me va a generar fu más x cuadrado fuu más xy fv más yx fbu más y cuadrado fpb. Cheque. ¿Estamos bien? Ya no se mira abajo. Ah, no se mira lo de abajo. Voy a cambiar de página. Vamos a ver. Este lo puedo subir un poquito. ¿Y ahí? Sí, ya. Y ahí lo más que tengo es que puedo sumar. Y esto es wxx. Pero tal vez si quito esta, como son iguales, aquí me va a quedar con un 2. Esta es una. A esta, para calcular la de y, derivada respecto a y, ¿de quién? De esta. Y aquí, como tengo producto y aquí está una y, me va a quedar menos fu menos y derivada respecto de y de esta, más x derivada respecto a y de fb, menos fu menos y por a esta fórmula de aquí y a esta
les aplico esta estructura ahora. Miren, entonces aquí va U y U haciendo referencia a esta parte y luego B y B haciendo referencia a esta otra. ¿Qué tengo? Y lo que sigue es idéntico, solo que este, por ejemplo, voy a borrar este otro. Me quedan dos. Y esto es W, Y, Y. Entonces tengo que sumar esta con esta. WXX más WYY, ¿qué es? Es esta de acá más esta otra. Entonces, ¿qué sucede? Esta y esta se van. Esta y esta se van. ¿Qué me va a quedar? X cuadrado FUU más Y cuadrado FBB más Y cuadrado FUU más X cuadrado FBB. Pero puedo agrupar, ¿verdad? Puedo agrupar esta con esta. Y esta con la última. El término que está entre paréntesis es común. Pero dentro del ejercicio les dicen que esta suma de cero. Lo pueden ver en el enunciado del ejercicio que Oscar me lo mandó en la sección de las 3. Yo se lo reenvío a la sección de las 4. Ahí dice en el segundo renglón que f de u más f de bb es 0. Esto ya es 0. Entonces 0 por esto, 0. Y ya se cumple la ecuación que quería verificar, que es la última. ¿Ya? Oscar. Ajá. Ajá, ¿qué? No, no, sí, es que mi única pregunta era eso, que cuando insertaba el W, la segunda derivada en la fórmula, pero ahí me lo aclaró que cuando puso que W o F, que eran iguales, va, W o F, al inicio. ¿Cuál? En esto W o F, es lo ajá, mismo. Ah, sí, o sea, sí, sí, entonces, eso. Es que ahí sí. W hace referencia a la variable dependiente y F al nombre de la función, pero al final es lo mismo. Es tipo cuando ustedes dicen Y igual a F de X.
O dicen Y o dicen F, pero al final se refieren a lo mismo. Hay un ejercicio W depende de F, va. B de la función. No, W no depende de la función, W depende de U y de B. Ajá. Ah, La función depende de, por eso le digo, hablar de W o de F es lo mismo. bueno, esa era la duda. Lick, Ujú. que cuando hace, por ejemplo, esa derivada que le decía Oscar, también la podemos expresar como a ver, la derivada parcial de orden 2 de f, por ejemplo, sobre la derivada parcial de x de orden, para expresarla en otra notación, por ejemplo, Sí, eso es lo de menos. O sea, contra eh, que usted entienda la notación, es como que la expresa es lo de menos. me voy acostumbrando más a usar la notación que da más miedo, como dice usted. La de los ganchitos, la de la del, Sí, la del la de la de artículo él. del. Sí, Sí, ahí es cuestión de gusto. Ahí lo que usted considere mejor o con lo que más se acople, esa es la que tiene que usar. que esa misma también era la duda, pero ya le dijo a Oscar sobre eso. Ah, bueno. Y la otra que tenía ya con un último ejercicio que hizo de demostraciones en derivadas parciales, Ujú. eh, que merece, a ese sí no le agarré nada, porque tiene, por ejemplo, están las variables x, y tiene letras griegas y desde el inicio me perdí Solo y porque no le tiene agarré. alfa y beta. No, tiene phi y sí. Ah, pero esas cosas son funciones. Ya le voy a mandar el ejercicio porque en sí no entendí cómo iba el asunto. Esas solo son Ya lo funciones mando. en una variable. Ya, mándalo y se lo voy a traducir de otra manera, tal vez. Eso es lo que lo asusta ver esas letras así. Ahí se lo mandé ya. Voy. Sí, ahí son funciones. Mire, ve, si se le hace más fácil, se lo traduzco de otra forma. Dada la función u igual a f x y más la raíz de x y g y entre x. Y ya está. El resto es igual. Ah, bueno. Que Sí. ahí no. Esas solo son dos funciones que se le llamaron, porque así estaba en el libro. Esas están en el libro de, no me equivoco, creo que es uno de Midovich, que es phi y sí, pero al final póngale f y g, pues, vaya, y ya se acabó el problema. Y aquí f y g son funciones de una variable. Y yo incrusto dos. Usted le llamó Z y W, no sé si así le llamé yo. Así le llamó usted. Ah, bueno. Entonces, cuando yo incrusto dos, incrusto esta es Z y esta es W. Entonces digo
que Z es X por y W es Y entre X. Entonces, U va a depender de las variables Z y W. Y Z a su vez depende de XY y este depende de XY, si lo quiere ver así. O si lo quiere ver como que F depende de Z, Z depende de XY. G depende de W y W depende de XY. Así. La única es que aquí hay una derivada que es ordinaria esta. De G a W es derivada ordinaria, así como la derivada de F respecto a Z es ordinaria. Porque solo dependen de una variable. Mire. Por eso esta se reescribe como F de Z raíz, uy, falta un más ahí, ¿va? Más la raíz de Z G de W, donde F y G son funciones derivables de una variable. No, ahora sí. Es que no, nunca había visto algo así con letra griega, entonces como que no, no le agarré, pero ya. Sí, ahí son las funciones nada más, no. O son dos nombres porque le dan a las funciones. Y ya con eso de respecto a las derivadas ordinarias y parciales, o sea, las derivadas ordinarias eran las, por decirlo así, las que hacemos siempre, o las que hemos hecho desde cálculo Sí, 1. sí, son derivadas ordinarias. Y parciales es cuando la función depende de más variables independientes. Y Ordinarias que, es cuando la función solo depende de una variable independiente. sí, sí, que Eso. hoy estaba leyendo la teoría y me salió eso así, digo, pero voy a preguntar hoy para no. Para darle vuelta a la página rápido. Sí, y otra cosa, ya con lo de vector gradiente, Ujú. vamos a ver. Solo he visto parte del segundo video, pero ya desde ahí llevo una duda. Ya le digo cuál es. A la hora de sacar, vamos a ver, a la hora de sacar o obtener el valor de la derivada en dirección del vector, ese valor en sí, vamos a ver, ¿qué nos dice? ¿Qué podemos hacer con él? O no, eso es lo que me surgió en ese momento. La derivada direccional. Sí, ya cuando hacemos derivadas direccionales, obteniendo todo lo del gradiente y todo lo ¿Se acuerda usted qué significa la derivada parcial? derivada parcial, la definición, La espérame, interpretación la era la interpretación geométrica. pendiente de la recta tangente a la curva de intersección entre el plano, dependiendo si era la X o la de Y. Este, y entonces la pendiente de esa recta tangente que está contenida en ese plano, esa es la derivada parcial. Ya. Sí, la derivada direccional es similar. Con la derivada direccional tiene usted la superficie. Pero ahora sucede que esto, vamos a mejorar un poquito el dibujo. Entonces, suponga que ahora yo tengo dos puntos.
por esos dos puntos. Yo paso una recta. Quizás voy a hacer más bien para que me quede aquí dentro. Que se mire algo así. Digamos que este punto va a esta. Aquí está en la superficie. Y este otro punto está aquí en la superficie. Entonces aquí hay una imagen y aquí hay otra imagen. Sí. Antes como me iba en un plano, derivada en un plano, ahora me voy en una recta. Trazo la recta, tengo el plano, corto la superficie de este punto a este punto. Entonces esta razón de cambio representa la derivada direccional. Si yo cambio, me muevo de este punto a este punto a lo largo de una recta, entonces el cambio que genera de moverme de P a Q en la función, eso representa la derivada direccional. Nada más. Entonces podría decir que es como que que Es una razón no de sé si, cambio. Es una razón de cambio. Si usted bueno, lo mira aquí como por ejemplo, esto es una, ¿qué le digo? yo por ejemplo, así como me lo dijo ahorita, lo que me vino a la mente era una distancia, por ejemplo, pero no Sí, sé si sea pues sí, realmente. porque es la tangente al final, es la pendiente de la recta que pasa por ese, por, Entonces al final eso representa el valor al que nos da al hacer el producto punto al final del ejercicio. sí, el producto punto le sirve en vez de calcular el límite. Entonces usa el producto punto en vez de eso. Belleza, la álgebra lineal, pues. Sí, en esencia sí. Ah, bueno, entonces pues, yo quedo cheque con las dudas. Mañana siempre estaríamos en reunión Sí, para sí, sí, sí. terminar con los últimos temas bueno, para terminar con el vector ese gradiente. Ujú, La prueba viene solo, bueno, viene hasta eso, hasta este tema que le mencioné ahorita, ¿va? ujú. Ah, bueno. No sé si tienen alguna otra pregunta, los demás o alguien más. Lick en derivadas implícitas, cuando, por ejemplo, está derivando z, x, x, y por ejemplo tiene 3z cuadrado, es 6z por zx, ¿verdad? Es Sí, como que es como la derivada interna, ¿va? es correcto. La derivada interna respecto de la variable independiente y como esa es implícita, Ajá. ahí va a reemplazar. Pero esa es para de segundo orden, ¿no? Sí, 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 es de segundo orden. Entonces, cuando te hay así de segundo orden, hay que sacarle la interna. Es que siempre le saca la interna, o sea, todas las derivadas. Solo que hay que reemplazarla por lo que usted calculó inicialmente, que era ZX. Ajá, por la primera, ¿verdad? La primera Ujú, derivada. ujú. Ujú. Está bueno. Así como cuando derivaba usted, por ejemplo, y era implícita, usted decía, la derivada de y cuadrado era 2y por y prima. O sea, 2y por y de x. Ajá. Es lo mismo. Solo que como ahora z depende de x y, cuando usted deriva z respecto a x, entonces es deriva z como tal y la multiplica por la derivada respecto a x, que es como la interna. Y si la derivada respecto a y va a tener la misma derivada respecto a z, pero multiplicada por ZY. Eso. ¿Entendió? Sí, Lick, sí, sí, sí. Otra duda era en una que se arma un sistema que usted multiplica por coseno, ¿verdad? Y después por seno. Que tenía W de R igual a Fx coseno. Y cuando lo multiplicó, tenía W de R, ¿verdad? Y cuando lo multiplicó lo cambió por W de X, no sé si ahí fue error suyo
o es que yo Habría estoy que ver, viendo algo habría que ver ahí lo que hice. Mándeme una foto. ahorita. Solo denme un segundito.